Hola familia hermosa, hoy traemos una nueva propuesta, una polémica sobre el son. Y lo vamos a hacer partiendo del son de Queca, en Santiago de los Caballeros, donde hay una calle llamada Cuba. Miren qué lindo eso, ¿eh? Vamos a estar comentando este tema a través de algunos audiovisuales, de youtubers, de historiadores, especialistas en música, Musicólogos. y vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa en este, por así decirlo, un contenido muy especial. Entonces, sin más que comience la aventura. Y este proyecto hace gala del son todos los domingos en la tarde-noche en esa calle llamada Cuba. Hay que decir que ahí se puede disfrutar de diferentes grupos etarios, tanto niños, jóvenes, adultos, disfrutan del son. Entre todos esos negros libertos que emigraron para Santiago de Cuba y se convirtieron en la mayoría de la población de Santiago de Cuba, y por eso hoy en Santiago de Cuba hablan exactamente igual que como hablamos los dominicanos, incluso hasta cocinan habichuela con dulce en Santiago de Cuba, porque esos dominicanos emigraron hacia Cuba y llevaron su cultura, su acento, su forma de hablar, todo. Santiago de Cuba es prácticamente una extensión de la República Dominicana. Pues a Santiago de Cuba llegaron dos negras libertas oriundas de Santiago de los Caballeros que se llamaban Teodora y Micaela Ginés. Teodora y Micaela Ginés. En las comunidades negras, normalmente a las señoras de cierta edad y de cierto respeto le dicen cariñosamente, le dicen ma. Y por eso todo el mundo las conocía como Ma Teodora y Ma Micaela. Ellas se ganaban la vida, eran artistas y se ganaban la vida cantando y bailando en las fiestas patronales y en los bares. Y andaban de pueblo en pueblo desarrollando su arte. Cuando llegaron a Cuba hicieron lo que ellas sabían hacer. Andaban de plaza en plaza, en los mercados, cantando y bailando son, que era lo que ellas sabían hacer, como ya dije. Y a cambio de dinero. Y a los cubanos les gustó mucho ese sonido, de ese ritmo pegajoso, contagioso, alegre, que en la República Dominicana le decían bolero, aunque no era bolero, pero le decían bolero, porque cuando empieza el jaleo, el público, para animar a los bailadores, decía bolero, bolerazo, y le llamaban bolero en nuestro país. Pero al llegar a Cuba, los cubanos le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de son. El son se fue caracterizando en diferentes lugares por diferentes formas de tocarlo y diferentes instrumentos que los cubanos comenzaron a agregarle, y por eso hoy tenemos son cubano, son habanero, son montuno, así como el merengue tiene ciertas variantes. El son dominicano es un género diferente al son cubano, aunque comparten un nombre y raíces africanas similares. Y es considerado el predecesor del merengue o perico ripiado. ¿Sabías eso? Bueno, estudiando ahí contigo hemos aprendido algunas cosas. Seguimos. Algunos intelectuales consideraron al son de Ma Teodora como el primer son cubano o un antecedente del son. Lo cual no es lo mismo ser que anteceder, pero bueno. Vamos a ver si esto es correcto. La música misma nos dará la respuesta. Aquí no se vale mi opinión ni la tuya. Aquí se vale la evidencia musical. Análisis musical. Se supone que la canción Son de Ma Teodora fuera compuesta a finales del 1500, pero nadie escribió su partitura por aquellos años y por supuesto no existían medios para grabarla en aquella época. No fue hasta 1893 que aparece esta partitura transcrita por Laureano Fuentes Matons, o sea que 300 años después alguien va y la transcribe. Anterior a eso era puramente de tradición oral. Y ya sabes qué pasa con la tradición oral, donde digo Diego, el teléfono roto. Si te fijas en la partitura verás que solamente hay melodía y texto. Para hablar de género musical necesitamos mucho más que melodía y texto. Melodía y texto es simplemente una canción. A esto habría que añadirle, entre muchas cosas, patrón rítmico, instrumentación, estructura. Patrón rítmico. Mira, en esta partitura no hay ninguna indicación de patrón rítmico, ni de clave, ni de acompañamiento de percusión alguna, ni siquiera una indicación del ritmo o género en el que se debe interpretar. Quiero decir, ahí donde pone moderato, ahí debería poner el nombre del ritmo popular para tocar. Debería decir algo como son o conclave o
Ponte creativo, pero dame algo que evidencie que estamos en presencia de un nuevo género musical y que no se trata de otra canción más. Con la evidencia que nos da esta partitura, no vemos más que una canción que puede ser asimilada por muchos géneros distintos. B. Instrumentación. Según Hernando de la Parra, el cuarteto donde tocaba Micaela Ginés, el instrumento vihuela a finales del siglo XVI, estaba compuesto además por 3 músicos que tocaban el clarinete, el violón y el violín. Pero este es uno de los tantos anacronismos de Hernando de la Parra, porque el clarinete es un instrumento de cuya invención se habla a finales del siglo XVII, a principios del XVIII. ¿Sabes cómo suenan los primeros sones cubanos? Ubícate en tiempo y espacio. Recuerda que el siglo XVII es el periodo del barroco y en Cuba el barroco fue tardío, por lo cual si el son de Matiodora se compone a finales del siglo XVI, eso sonaría más a madrigal renacentista. Nuestra Baracoa, la primera villa fundada en Cuba, presume de tener 7 ritmos, 7 bailes autóctonos. Cribá, nengón, valse, la pasión, cabaret, bombo, camará, aeroplano. Pero precisamente el cribá y el nengón son las células primarias del son. Bueno, y esto que no lo digamos nosotros, sino muchos especialistas de aquí de la zona oriental, incluso de aquí de Baracoa, hay personas que estudian este tema y dicen que el son nació aquí en Baracoa. Precisamente el escritor cubano, uno de los más ilustres escritores cubanos, hizo mención sobre este tema de que el cribá y el nengón son las células primarias del son. Estructura. Esta partitura tiene muy poca información y por ello determinar su género específico se hace muy difícil. Tiene la estructura de cualquier canción europea de la época, tiene forma binaria, una estrofa que se repite, pero ¿dónde está en la partitura la alternancia solista-coro? ¿Dónde están los pregones estribillos característicos del son? A ver, podríamos decir que esta parte donde dice rajando la leña está, podría ser el estribillo, pero es que eso es una interpretación nuestra, no se indica tampoco en la partitura. Es verdad que tiene sus saborcito de los cantos africanos, pero también está muy diluido. Repito, no es contundente y se puede asimilar por muchos géneros distintos. Puedes hacer hasta un reggaetón con eso. Muchos de ustedes están deseosos que nosotros conozcamos a República Dominicana y tengamos un encuentro con ustedes. Pero para eso deben de apoyarnos con sus likes, para que YouTube se lo vaya recomendando a otros y así nosotros poder mejorar nuestros ingresos y un día, quizás, Dios mediante, podamos ir hasta allá. Y si no te has suscrito, ¿qué espera? Ahora mismo, pincha cuando termine el video, pincha suscríbete, el botoncito rojo. Seguimos. No hay evidencia de una estructura que nos dé señal de un nuevo género. Es una forma de una canción europea de la época. Y con forma de música nos referimos a estructura. A ver, y claramente yo tengo que cantar esta partitura que está escrita en el registro de la soprano donde no se canta el son, pero allá vamos. Esto de rajando la leña está rajando Eso es un cinquillo cubano. Eso tiene más que ver con las danzas y contradanzas. Y hasta con el bolero. ¿Te das cuenta lo que te digo? Que puede ser asimilado por muchas formas porque es una canción. Vamos a escuchar uno de los primeros sones grabados. Son de máquina, María, son de máquina, Señor. Ahora escucha el nengón que antecedió al son. Ese son de la pasión, ay, es el que me está matando. ¿Dónde está la Matiodora? Alejo Carpentier, en su libro La música en Cuba, hace un estudio detallado, una investigación precisamente sobre el origen y desarrollo de la música. Es considerado por decir también un etnólogo. Introdujo en la cultura popular, en la cultura africana, en la española. Un dato interesante, este ilustre señor estuvo aquí en la Primada de Cuba y estuvo nada más y nada menos hospedado en uno de los hoteles insignia de aquí de Baracoa, La Rusa. Es decir, hotel perteneciente, ya lo hemos dicho otras veces, a Magdalena Manasés Robenskaya, una actriz y cantante que vino de Rusia. Y se considera que precisamente Mima, o La Rusa, conocida aquí en Baracoa, fue uno de los motivos que inspiraron
al escritor Alejo Carpentier a escribir La consagración de la primavera. Entonces seguimos. Algo que me preguntaba, ¿dónde surgió el son? Específicamente acá en Cuba las personas comentan que el son surgió específico en Santiago de Cuba, en la zona más oriental de este país, y donde aún se vive a golpe de música, a golpe de ritmo todo el tiempo, porque yo creo, para mí, que Santiago de Cuba es la provincia más musical que existe en nuestra bella isla. Tania, hay que decir que en Cuba el son tiene un lugar cimero en la cultura nacional y, por así decirlo, y entre las personas. Claro que sí, Miguel. Decir Cuba es decir son. Y una cosa cierta es que en la sangre del cubano está el son. Y hay que ver con la sabrosura que los cubanos bailan este ritmo. Y aunque en la actualidad las personas bailan mucha salsa, por así decirlo, que y en otros otros géneros como la timba y otros tiempos. ritmos que se usan en estos tiempos, el son sigue vigente. Por ejemplo, sabemos que en cada lugar de Cuba hay una casa de la trova donde se baila son. Claro que sí. Hay quienes dicen que son y salsa es lo mismo. Y no, sí, también se mezcla mucho con la trova santiaguera, porque además de trova santiaguera, siempre en ese lugar se bailaba el son cubano. Pero el son cubano es diferente a la salsa, ¿verdad, Muy, Miguel? muy diferente. Muy Y diferente. esa es otra historia entre el son y la salsa, quién surgió primero, y eso es otro tema que tomaremos más adelante. Seguimos. Todo esto de que el son es de origen dominicano y no cubano, no me lo estoy inventando yo, no es Jorge Tapia quien lo está diciendo. Son incluso los musicólogos cubanos los que reconocen que el son tiene su origen en la República Dominicana. E incluso hay un son viejísimo de los tiempos de la independencia de Cuba, cuyo estribillo repite, llamado el son de la Mateodora, así se titula, el son de la Mateodora. Y en ese son, el estribillo repite que gracias a esa negra dominicana que enseñó a los cubanos a bailar son. O sea, que ellos mismos reconocen que fueron esas negras, esas esclavas, Teodora y Micaela Ginés, las que llevaron el son a Cuba. La palabra son. Vamos a Mataburro, el diccionario. Mira, estas son las definiciones de la palabra son, palabra que existía mucho antes de la creación de este género musical cubano. Fíjate que incluso la RAE reconoce el son como música popular bailable de Cuba. Yo sostengo que el son de Mateodora de son cubano tiene solamente en común la palabra son y nada de la música. No sería la primera vez que los músicos cubanos nombran sus géneros musicales con una palabra que se usaba anteriormente para otro género, o una palabra con un significado preexistente muy distinto. Por ejemplo, mambo tiene diferentes significados en distintos países africanos, en Haití y hasta en el argot popular cubano, y luego se utilizó para definir un género musical. La rumba española suena así. Ay, es lo único que siento yo por ti. Y la rumba afrocubana suena así. La conga santiaguera suena así. Y la interpretación de la conga por Broadway suena así. Ahora dime tú qué tiene que ver el KKKKK de los americanos con la conga de Cuba de verdad. En fin, lo que quiero es que entiendas que solo porque tienen el mismo nombre no estamos hablando del mismo género musical ni del mismo ritmo. No importa si el son es de aquí, de allá o de Macuyá. Somos dos pueblos hermanos y nuestra hermandad no se va a ver empañada por esta polémica del son, ¿verdad, amiga? Porque somos dos pueblos unidos por raíces muy profundas de historia, cultura y tradición. Claro que sí. Y bueno, esperemos que ustedes sean los que aprovechen esta polémica y nos expresen sus puntos de vista. Miguel y yo no somos musicólogos. Claro, claro. ¿Verdad? Pero esta joven, esta muchacha, Jenny, ¿qué se llama? Jenny, sí. Ella no es cualquier muchacha. Ella es musicóloga, compositora, cantante de origen cubano. Sí, la conocemos porque ella era aquí una figura en la televisión y ahora está en otro país, pero continúa su labor en su canal de YouTube sobre música. Aprovechamos
aprovechamos el contenido del profesor, nuestro querido Jorge Tapia, el contenido de Laura Vanessa, para nosotros poder crear todo esto. Bueno, amigos, siempre les decimos que si nos quieren apoyar, nos den sus likes, esto es muy importante. Si lo desean, se suscriben y así YouTube. Y comenten ahí para saber lo que ustedes nos dicen y para contestarles, por supuesto, en los comentarios. Los queremos mucho. Y nos vemos, ¿qué? En la próxima, ¿qué? Aventura.